Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a transitar juntos la próxima media hora en Hablemos de Salud. Hoy comenzamos con la cardiología junto al doctor Patricio Potrino, con quien habitualmente grabamos en la unidad de cardiología clínica, pero que hoy nos recibió en otro lugar, nos recibió en la clínica del niño y la familia para poder presentar el nuevo servicio que funciona allí. Nos referimos al servicio de hemodinamia y terapéutica por cateterismo que funciona gracias al esfuerzo mancomunado de ambas instituciones. El objetivo de hoy es presentarle el nuevo servicio de hemodinamia con el que cuenta la institución. Este es un servicio de hemodinamia y terapéutica por cateterismo. Básicamente es un proyecto que surgió con la gente de la unidad de cardiología clínica allá por el 2016. Un grupo de cardiólogos nos juntamos, planteamos la necesidad de tener una estructura de este tipo para darle un nuevo servicio a nuestros pacientes en lo que respecta a diagnóstico y tratamiento. Y así surgió la idea. A pesar de todos los avatares que tuvimos que atravesar, gracias a Dios, a finales del año pasado pudimos inaugurar la sala, instalar el angiógrafo, ponerlo en marcha, en funcionamiento, y hoy podemos decir que estamos disfrutando de la nueva prestación que podemos dar con esta hermosa sala que hemos logrado construir juntamente a la gente de la clínica, obviamente, que nos apoyó en nuestro proyecto desde el primer día. La idea de este nuevo servicio es, junto con mi colega el doctor Carrizo, que en este momento está en la unidad de cardiología, es poder brindarlo a todo el pool de pacientes que vemos en la unidad desde hace muchos años, brindarles un complemento más a todo lo que ellos están acostumbrados en el día a día en la unidad de cardiología. Con esto venimos a cerrar el círculo de todos los estudios diagnósticos que le podemos ofrecer y sumarle todo lo que es la terapéutica endovascular, o sea, todo lo que sean tratamientos endovasculares, no solo del corazón, sino de todos los territorios vasculares a los cuales podemos acceder. Así que gracias a Dios pudimos poner todo en marcha. Estamos dando nuestros primeros pasos aquí en la institución, en esta nueva sala. Por suerte, saliendo todo como venimos planificando. ¿Para qué pacientes está destinado este tipo de equipo? Este tipo de equipamiento está destinado a todo paciente con patología vascular, sea cardíaca o extracardíaca. Puede acceder a este tipo de estudios en el caso de que sea necesario, y con el estudio en mano hecho nosotros podemos determinar si podemos ofrecerle una terapéutica endovascular, o sea, en esta misma institución, en esta misma sala, poder resolver el problema vascular por el cual se llegó al estudio diagnóstico. No es solo para los pacientes que vemos nosotros como cardiólogos de cabecera en la unidad de cardiología clínicas, está abierto el servicio, la institución, la clínica a todo paciente que se acerque y necesite de nuestro servicio. Habló de diagnóstico y de tratamiento. ¿Se puede hacer todo en el mismo estudio? Se puede hacer todo en el mismo procedimiento. Incluso para nosotros muchas veces es preferible porque el paciente accede a la sala en una sola oportunidad, hacemos el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico frente a nosotros, podemos planificar en el momento la terapéutica y en el caso de ser posible de tener todos los materiales necesarios en ese momento, se puede continuar tranquilamente con la terapéutica y el paciente muchas veces a las 24 horas retorna a su casa con el problema resuelto. ¿Quiere decir que es muy rápido? Por suerte, son procedimientos que hoy en día, con los materiales a los cuales tenemos acceso, los podemos hacer fácilmente y resolver la patología también de una forma muy accesible. ¿Viste esa gran pantalla que había en el servicio de hemodinamia? En instantes nada más el doctor Potrino nos explicará cuál es su función y también nos brindará precisiones acerca de por qué es importante no abandonar los controles cardiológicos en pandemia. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud.
cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. En programas anteriores, el licenciado Leonardo Pontoriero estuvo hablando acerca de las conductas esperables en la adolescencia. Pero, ¿qué sucede cuando aparecen patologías graves en esta etapa de la vida? Sobre este tema nos habla a continuación el licenciado Pontoriero. Vamos a hablar hoy de un tema que es un poco más complejo, pero tiene que ver con la demanda de algunos pacientes y de algunas personas que me han planteado, querríamos saber un poco más sobre las patologías graves. ¿Cómo detectar una situación en donde el adolescente o el adulto estén cursando una patología grave? Entendiendo por grave una patología que implique un tratamiento un poco más complejo y un tratamiento que nosotros llamamos integrativo, ¿no? En donde tienen que integrarse el discurso del médico, psiquiatra, psicológico y en general, de una multiplicidad de profesionales, porque la situación puede llegar a generar un riesgo potencial para el sujeto. Básicamente, la idea era hablar un poco de esto que nosotros denominamos psicosis, porque en algún punto, en la adolescencia y en la vida del adulto joven, empiezan a manifestarse, cuando hay estructuras de este tipo, algunas manifestaciones o síntomas que podrían dar cuenta de que algo no anda bien. Decíamos que la adolescencia normal tiene ciertas cuestiones, tiene ciertas locuras, tiene cierta lógica en donde, no se piensa como el adulto y no se piensa en torno a lo que el lenguaje de nuestra cultura espera de un sujeto adulto. Entonces, en algún punto la pregunta es, ¿y cómo detectamos si ese sujeto realmente está atravesando un cuadro clínico severo o si está atravesando simplemente una adolescencia complicada? Y acá a mí se me ocurre pensarlo en términos de lo que nosotros denominamos pérdida de juicio de realidad. Si bien el sujeto adolescente está atravesando una realidad que es tan propia que muchas veces parece que fuera realmente descabellada, realmente fuera de los límites de los patrones que uno espera, siempre hay una posición en donde el adolescente es consciente de la situación, de su realidad, de su criterio de realidad. Y más allá de que en algún punto fuerce la situación a una realidad que le gusta o a una realidad que le interesa o a una realidad en donde se sienta más cómodo o donde el adolescente pueda de alguna manera movilizarse, nunca pierde la lógica de su juicio de realidad. Sabe que está mal, sabe que quizás deberían ser de otra manera, sabe que la realidad expone ciertas condiciones, pero no le gusta que esto sea así. En la psicosis se vivencia algo totalmente distinto. En la psicosis hay manifestaciones que nosotros llamamos manifestaciones de delirio o de ideaciones delirantes, en donde el sujeto dice, habla, cuenta, vivencia una realidad en donde realmente lo que se pone en juego no tiene que ver con la construcción de la realidad tal y como la conocemos. Aparece cierto lenguaje, cierto discurso que irrumpe, que no tiene nada que ver con lo que
dentro de nuestra cultura, los límites de nuestro lenguaje permite. Digo, el sujeto empieza a hablar de algo extraño, de algo que no pertenece a este mundo, de algo que aun cuando pudiera ser real, es realmente muy como extraño, y en esa extrañeza se pone en juego algo que nos plantea el interrogante de qué está pasando en esa estructura. Aparte, por otro lado, en la psicosis hay una certeza delirante. El sujeto no tiene dudas en relación a que esa construcción delirante es así. Mientras que en la adolescencia, o aún en las neurosis graves, más allá de que la realidad nos cueste, siempre sabemos que en definitiva las cosas son de otra manera. Esta nota junto al licenciado Leonardo Pontoriero tiene una segunda parte que compartiremos en algunos minutos nada más, así que te propongo que te quedes aquí en Hablemos de Salud. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero, trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En un mundo que avanza a toda velocidad, es importante contar con un buen plan. Planes de salud de HPC. La tranquilidad de contar en cada día de tu vida con el servicio, la experiencia, el equipamiento y la tecnología que te brinda el Hospital Privado de Comunidad. HPC. Desde 1971. Cuidando la salud de Mar del Plata. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Hace instantes comenzamos a ver una nota acerca del nuevo servicio de hemodinamia y terapéutica por cateterismo, un proyecto de la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata que hoy funciona en la Clínica del Niño y la Familia. Vamos ahora a ver la parte final de esta nota junto al doctor Patricio Potrino, médico cardiólogo. ¿Qué es lo que vemos en la pantalla? Que nos da mucha curiosidad. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es una imagen de una arteriografía coronaria, lo que la gente quizás más conoce como un cateterismo cardíaco. Como ustedes pueden ver aquí, esta imagen es un catéter, que es un pequeño tubito de plástico, como para tener una idea, que está apoyado en su extremo en el origen, en este caso, de la arteria coronaria izquierda. Esto que uno ve en movimiento es el corazón en vivo, moviéndose, y estas imágenes, como hilos negros, como ramas de árboles, son precisamente las arterias coronarias. Uno con este catéter puede acceder a las arterias coronarias, inyectar un material iodado en el interior, y ese material es el que nos dibuja todo el árbol arterial. Esto se puede hacer en todo el cuerpo, no solamente en el corazón. A través de este estudio nosotros podemos determinar dónde hay una obstrucción coronaria y resolverla. Este caso particularmente es un paciente que hicimos durante la mañana, que tenía múltiples obstrucciones coronarias, y acá ya se ve el caso resuelto en este sector, en este sector, en este sector. Había obstrucciones que ya están resueltas con stent, y en este momento el paciente está recuperándose en la unidad coronaria sin mayores complicaciones. En este caso, que es el ejemplo que usted nos está mostrando, ¿cuánto demoró el estudio, no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento? Este fue un caso complejo porque hubo que arreglar 3 sectores arteriales, pero nos llevó aproximadamente 1:30, 2 horas poder resolver todo. ¿Y el paciente en un día posiblemente pueda estar en su casa? El paciente, estando todo bien, mañana a primera hora ya se va de alta. En este caso fue un caso que no requirió de sedación ni anestesia general. El paciente estuvo despierto en todo momento, colaborando con nosotros. Y bueno, ahora acabo de bajar de verlo, está tomando su merienda
en la unidad coronaria. Venimos hablando permanentemente de lo importante que es dar continuidad a los controles médicos y a los tratamientos que se venían haciendo antes de la pandemia, y explicamos un poquito, por favor, por qué es tan importante seguirlos. Bueno, obviamente que esta situación de pandemia es como que nos agarró a todos algo desprevenidos con respecto a ese tipo de protocolos a seguir. Hay algo que es claro y que surgió de las estadísticas en el año 2020, en plena cuarentena, durante la pandemia. Distintas sociedades, entre ellas la Sociedad Argentina de Cardiología, hicieron un relevamiento de la prevalencia de patologías que hasta ese momento estaban muy bien controladas. ¿Qué pasó en el 2020? Por ejemplo, la tasa de infarto no tratada a tiempo se duplicó. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente se quedaba en su casa cursando un infarto y concurría a la consulta cuando obviamente ya no daba más. Bueno, eso es lo que tratamos de que la población hoy en día evite. Aprendimos durante todo el 2020 y lo que va del 2021 a cómo manejarnos durante la pandemia. La gente tiene que estar tranquila en el sentido de que hay protocolos establecidos, todas las sociedades científicas han armado diferentes protocolos para llevar adelante en los diferentes sectores de una institución, sean consultorios externos, sean salas de internación, sean quirófanos, salas de hemodinamia. Está todo protocolizado y con un estándares de seguridad muy altos. Así que la gente no debe tener miedo de concurrir a la consulta cuando lo cree necesario. Es importante seguir, sobre todo aquel paciente que tiene una patología previa, seguir haciendo los controles y tienen que ir con la tranquilidad absoluta de que van a estar protegidos. Ir a una institución médica, hacerse un chequeo, hacerse un control o hacerse un tratamiento, como puede ser en este caso lo que hacemos nosotros, no implica un riesgo a pesar de estar en pandemia para el paciente porque está todo protocolizado. ¿Cuáles son los signos que nos deberían llamar la atención para venir a la consulta cardiológica? Los que uno conoce habitualmente de ver en los diferentes medios. Si nos abocamos a la enfermedad cardiovascular, todo aquel paciente que sienta dolor en el pecho inexplicado, sensación de falta de aire, al hacer alguna actividad física, algún síntoma que lo haga suponer que puede haber un problema cardiovascular, tiene que concurrir a la consulta. Tiene que concurrir en forma precoz, sobre todo si hay antecedentes de patología cardiovascular, para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. No quedarse en casa para ver qué pasa, eso puede traer problemas serios y lo hemos visto durante el año 2020, pacientes que han llegado de manera tardía con problemas, en este caso coronarios graves, complicados, cuadros clínicos que hacía años que no veíamos, complicaciones cardiológicas, sobre todo relacionado a lo que es la cardiopatía isquémica, complicaciones que hacía años que uno no veía, pero que se pueden evitar tranquilamente. Volviendo a lo que dije recién, está todo protocolizado, hay mucha seguridad para el paciente, las instituciones están preparadas para recibirlos a pesar de estar en pandemia, por lo tanto, no hay que quedarse en casa cuando uno no está bien. Muchas gracias. Un placer. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store. También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Doctor Simón Mina,
diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Ahora es momento de retomar el tema que dejamos pendiente junto al licenciado Leonardo Pontoriero. Nos referimos a las patologías graves en la adolescencia. Volviendo a la psicosis, una de las cuestiones que tiene que ver con los delirios, podemos pensarlo desde los delirios megalómanos, estos delirios de grandeza, o lo podemos pensar desde los delirios místicos, que tienen que ver con cuestiones religiosas. Hay otro tipo de delirios, los delirios persecutorios, que también hacen a la sensación y para el paciente a la convicción, a la certeza de que está siendo perseguido, de que está siendo observado, de que es objeto de todas las miradas, de que es objeto de todas las percepciones, de una manera extraña, a un punto de que deja de salir, se deja de ocupar de sí mismo, deja de tener interés en el mundo, deja de tener interés en lo que hace a su aseo y a su vestimenta, y empieza a ensimismarse, como que empieza a encerrarse en sí mismo de una manera extraña, corta sus vínculos, corta sus lazos, se relaciona con elementos muy propios y van a ver como cambios estructurales en su forma de vivir, en su forma de pensar, y muchas veces como esa sensación permanente de ser evaluado y perseguido. En algunos casos, cuando irrumpe el delirio, el paciente se permite hablar de cuestiones que tienen que ver con complots, con ideas en donde está siendo perseguido o inminentemente atacado. Digamos que en ese punto el decir del paciente está claramente atravesado por algo del orden de otra lógica que no tiene que ver con la lógica del código de nuestro discurso. En algunos casos estos pacientes también acompañan el cuadro con ciertos elementos alucinatorios, ven cosas o dicen que ven cosas o sienten cosas en el cuerpo, porque los delirios son, las alucinaciones no son solo alucinaciones visuales, también hay alucinaciones perceptivas, hay alucinaciones olfativas. El paciente empieza a sentir sabores extraños, olores extraños, que nadie más que él siente y que atribuye a cierta lógica delirante. El paciente puede constituir un delirio armado o puede constituir un delirio confuso. Muchas veces reina también esta cuestión confusional en donde hay como una construcción de una ideación delirante que no tiene mayor sentido, pero lo que está claro es que tampoco tiene un sentido con la realidad. Y está acompañada de estas otras manifestaciones: ensimismamiento, malestar, tensión, sensación de complot permanente contra él o contra ella, y esta sensación de tener que salir o huir de cualquier sitio en donde el sujeto se sienta víctima de una conspiración o un riesgo. Tenemos distintos tipos de psicosis, o por lo menos desde la psiquiatría se piensan en distintas manifestaciones de la psicosis. Tenemos la psicosis que denominamos esquizofrenia, tenemos la psicosis que denominamos paranoia, y tenemos otras psicosis que tienen que ver con cuadros psicóticos eventuales o cuadros psicóticos breves. Lo más común es en el caso de la esquizofrenia, que está caracterizada por un desgano, con una falta de deseo, con un apartamiento del contexto social, o con, digamos, la paranoia, que está atravesada por un discurso paranoico, o sea, persecutorio. Cuando encontramos o cuando vemos que el adolescente o el adulto joven empieza a manifestar algo de este orden, tenemos que acudir, sí, a una consulta psiquiátrica urgente, porque algo está empezando como a derrumbarse en su mundo psíquico, que es lo que va a generar un derrumbe posterior. Son patologías severas, son patologías que irrumpen a modo de un brote y se van desarrollando a lo largo del tiempo
cronificando muchas veces al sujeto si no está tratado adecuadamente y oportunamente, y requiere de un tratamiento integral. Cuando hablamos de psicosis, dentro de la psicosis, las esquizofrenias, las paranoias o los episodios psicóticos breves, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de un adolescente normal o de un joven con cierta neurosis que no le permite muchas veces atravesar la realidad de una manera adecuada, pero la diferencia acá tiene que ver con esta certeza delirante, con esta certeza de que algo en el mundo del sujeto dista diametralmente con las expectativas de nuestra cultura en función de lo que nosotros entendemos por la construcción de nuestra realidad. Un poco como para hacer esta distinción, en algún momento nosotros hablábamos de estructuras neuróticas y de estructuras psicóticas, y esto tiene su raíz en la infancia, muchas veces también hasta la adolescencia, en cómo se ha constituido esa estructura psíquica. Por lo tanto, habrá que hacer un tratamiento o un trabajo muy complejo y lograr, en el caso de la psicosis, acompañar a este paciente a que en la medida de lo posible trate o se sienta contenido frente a esta embestida que tiene que ver con el brote psicótico, y en los pacientes neuróticos sí se puede llegar a generar algún tipo de elaboración terapéutica que evite una situación de malestar y de angustia, aunque decimos, hay mucha discusión en esta cuestión, ¿no? Pero decimos que por lo general, cuando hay una estructura neurótica, por lo menos es muy difícil que esto lleve a una situación de pérdida de juicio de realidad. Tiene que ver con lo estructural. Hay teorías que hoy hablan acerca de cierta plasticidad psíquica que podría dar cuenta de una entrada y una salida de la neurosis y de la psicosis, pero esto tiene más que ver con una cuestión muy técnica, y yo básicamente lo que quería era comentarles esto de en qué momento y bajo qué circunstancias y cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer una distinción y para hacer una rápida consulta al médico para evitar el deterioro cognitivo, emocional y afectivo de las personas que posiblemente estén cursando un cuadro esquizofrénico o un cuadro paranoico. Con esta explicación del licenciado Leonardo Pontoriero acerca de las patologías graves en la adolescencia, llegamos al final. Te recordamos que podés volver a ver este programa en YouTube. Nos buscás como Hablemos de Salud y también lo podés revivir en las redes sociales que fuimos mencionando durante el programa. También te queremos recordar que aquí en la pantalla de Somos nos ves a través del canal número 7 y también a través de la señal 525 de Cablevisión Flow en el resto del país. Ahora sí, te decimos hasta la semana que viene.